Hoy vamos a hablar de la autoridad del Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 5 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está hablando que antes de la existencia de esta tierra, de este planeta, del globo terráqueo, dice que Jesús existía antes de la creación de todo lo que nosotros conocemos y tenía su gloria junto al Padre. Jesús tenía su propia gloria, pero junto con el Padre. No es que estaba dividido del Padre, sino que era uno con el Padre en su propia gloria. Entonces Jesús dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve tiempo pasado, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Colosenses 1:15 dice: Él, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice que es el primero de toda creación. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es el primero de toda la creación? ¿Jesús fue creado o no fue creado? Dice que es el principio de la creación, el primogénito. ¿Por qué primogénito? ¿Fue creado Jesús? No, porque habitaba junto con el Padre, eran uno en esencia, en poder, en majestad, en gloria. Porque la Biblia revela en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice así: En el principio era el Verbo. A ver, era el Verbo, escuchen, era la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en el principio era el Verbo, la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a traducirlo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este en el principio era con Dios. El Verbo se hizo carne, se hizo de carne y hueso, se hizo hombre. Entonces, en el principio era el Verbo, la palabra, Jesús. En el principio era el Señor Jesús, la palabra de vida, la palabra. Era en el principio. Y dice que la palabra, el Verbo, Jesús, era con Dios. Y era Dios. ¿Por qué? Porque en el principio, cuando Dios crea, dice que Él crea con su palabra. Su palabra tiene poder. En el principio era Dios y su palabra. Su palabra es la esencia de la vida y por medio de su palabra Él crea todas las cosas. Esa palabra era, es y será el Hijo de Dios, Jesús. El Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Por eso los demonios se manifestaban a Jesús y le decían: sabemos quién eres tú, el Santo de Dios. Has venido tú antes de tiempo para destruirnos. ¿Cómo lo reconocían los demonios a él? Como el Santo de Dios, como aquel que estuvo en el principio con Dios. Entonces, Jesucristo tiene toda la autoridad, toda la potestad, todo el poder delegado del Padre. No es que Jesús es el Padre, sino que el Padre le delegó al Hijo toda la autoridad. Vamos a Apocalipsis 3:14. 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Jesús en una oportunidad dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, predicándoles el Evangelio, la palabra, bautizándose cada uno
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero hablar ahora del bautismo, quiero hablar de la autoridad de Jesús. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús recibió toda potestad. Dice, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Escuchen, cuán grande es su autoridad, su dominio y su poder. Y Él es antes de todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Al Padre le agradó que sobre los hombros de Jesús pusiera toda autoridad, todo peso de gloria, todo poder. En el libro de Apocalipsis dice, los seres vivientes que están en el Apocalipsis, los ángeles y todo lo que está creado en el cielo, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Dice, al que está sentado en el trono y también al Cordero, al Dios Todopoderoso y al Señor Jesucristo, sea la gloria, la honra y la alabanza. ¿Quién recibe alabanzas? El Dios Todopoderoso. Pero en el Apocalipsis es revelado que dice que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, recibe la misma alabanza que se le da al Padre. Dando testimonio el libro de Apocalipsis que Jesucristo tiene toda autoridad y todo poder. ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué enseño estas cosas? Porque a Jesús lo quieren dejar en un segundo plano. Y Jesús dijo de esta manera, que Él, Jesús, es el único camino que nos conduce al Padre. No hay otro. Y que Él es la puerta, que debemos entrar por Él para que Él nos abra para ir al Padre. Jesús es el camino al Padre. Él es la resurrección y la vida. Todo lo que el Padre me dé vendrá a mí, dijo Jesús. Todo lo que el Padre me dé a mí, vendrá a mí. O sea que no podemos nosotros ir a Jesús si el Padre no da la orden a nuestro espíritu para que nuestro espíritu se despierte para entender quién es el Hijo de Dios. Porque en el Hijo de Dios está la salvación. Jesús dijo que Él, o sea Jesucristo, nos va a resucitar en el día postrero. O sea que el Padre le dio el encargo a Jesús para que Jesús nos resucite en el día postrero. Si dejamos a Jesús en un segundo plano, ¿quién nos va a resucitar en el día postrero? ¿Quién nos va a resucitar en el fin de los tiempos? Porque el Padre le dio la autoridad al Hijo para que el Hijo nos resucite al fin de la historia. Entiéndase que por medio del Señor Jesucristo tenemos salvación, perdón de pecados, herencia en los cielos, comunión con el Espíritu Santo. Sin el Hijo de Dios, sin el Señor Jesucristo, no hay salvación. Muchos creen en Dios. Muchas sectas, religiones y creencias creen en Dios. Sí, existe Dios. Hay un solo Dios creador de los cielos y la tierra. Pero no podemos llegar al Dios sublime, supremo, creador de todas las cosas, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es Señor y Jesucristo dio el Espíritu Santo a los que en Él creen. El Espíritu Santo que dijo que procede del Padre, el Espíritu Santo que procede del Padre, que tiene su origen en el Padre, que tiene su procedencia del Padre, Jesús lo dio a conocer. El Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. Tienes que creer en la verdadera doctrina de Cristo.